Bueno, iniciamos Diálogo de Impacto agradeciendo su fiel sintonía a través de todas nuestras plataformas www.btv.com.hn, a través de Facebook, YouTube y TikTok. Estamos conectados en vivo y también con Acción Radio, la 92.5, 95.9 y 95.1 a nivel nacional. Hoy tenemos como invitado aquí en estudio al presidente del CODE, don Hugo Maldonado. Con él vamos a abordar diferentes temas, porque hay datos yo creo que importantes. ¿Recuerdan ustedes el estado de excepción? Estado de excepción que duró desde casi todo el periodo de gobierno. Pues al final hay datos estadísticos que vale la pena resaltar. Y es que bajaron en un 24% las muertes violentas durante el gobierno de Xiomara Castro. Sin embargo, en la parte de extorsión se disparó. Y ese es el contrapeso. Pero esas son cosas positivas que justamente debemos de señalar nosotros. Durante todo el gobierno anterior hubo quejas del debilitamiento de la institución, donde se estuvieron 3 ministros en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos, esto pues generó mucha controversia. Se tuvo 3 ministros que al final no hicieron nada y dejaron un papel terrible en defensa de los derechos humanos. Uno de los puntos interesantes es que dentro de todo este debilitamiento de esta institución, también casi desarticulan el Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos, defensores, periodistas, abogados, que son los sectores más vulnerables. Y esta ha sido una lucha de los organismos de derechos humanos. Miren, al final con este mecanismo solamente quedaron 2 organizaciones. Nuestra compañera Dina Mesa y don Hugo Maldonado en defensa de este sistema, porque los demás se volvieron de la parte gubernamental y eso hay que decir. Hay otro punto interesante, que asignaron fondos del CONAPRED a la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual desmerita, porque es otro tipo de sistema. Este sistema debía estar conectado de manera independiente, como siempre ha estado. Actualmente hay rumores de que podrían fusionar la Secretaría de Derechos Humanos por la mala gestión del gobierno anterior, porque sinceramente las 3 personas no llegaron a hacer absolutamente nada. Más que entregarse premios a ellos mismos por una mala gestión. Pero también hay temas interesantes. El caso de Sedesol. ¿Realmente lo hizo por cuestiones políticas o lo hizo por independencia al fiscal general? A quien le recuerdo, desde el 9 de marzo estamos esperando el informe de la investigación de lo que sucedió en las elecciones primarias. Y también hay otro tema, el hecho de los despidos. Hay una circular, aquí estamos viendo, del presidente de la República, donde declara sin efecto todos los nombramientos en la administración pública a partir del 27 de enero del 2026, porque fue el día que justamente entraron las nuevas autoridades. Y ahí dice, todos los dictámenes de autorización de contratos que se hayan realizado, aprobando contratos más allá del periodo de gobierno anterior, quedan sin valor ni efecto. Asimismo, dejar sin valor el numeral 9, inciso B, del capítulo Lineamientos de Contratación para el 2026 del circular 28-2025 emitida con fecha del 30 de diciembre del 2025. Eso es lo que dice. Pero veamos lo que dice justamente sobre este tema. ¿Quién estaba a cargo de Servicio Civil? Rosel Garay, que ha enviado un mensaje a través de las redes sociales. Veámoslo. Múltiples consultas a nivel nacional sobre la circular 08-2026 emitida por la Administración Nacional de Servicio Civil. En esta circular se manda a dejar sin valor y efecto los contratos laborales firmados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en el año 2026. Esta decisión es ilegal y arbitraria y contraviene los principios del derecho laboral reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales, principalmente aquellos reconocidos artículo 129 de la Constitución de la República, donde se reconoce el derecho a la estabilidad laboral. Esta decisión parte de una interpretación incorrecta
del artículo 205 de la Constitución, donde se reconocen las facultades del Congreso Nacional, entre ellas la potestad de aprobar contratos que superan un periodo de gobierno. Esos contratos están claramente establecidos en el artículo 205 de la Constitución y en ningún momento se mencionan los contratos laborales. De igual manera, es importante entender que en el derecho laboral existe un principio pro trabajador. Entonces, en el caso de que exista una controversia legal, siempre se utilizará aquella que favorezca a los y las trabajadoras. A todos los miles de servidores públicos que están siendo afectados por esta decisión, les digo lo siguiente. 1. No se dejen confundir. Una circular no constituye un despido. Es importante entonces que se sigan presentando a sus lugares de trabajo, sigan realizando las funciones asignadas y sigan documentando la función que realizan. Segundo, la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras es crucial en este momento. Es importante asociarse o abocarse al sindicato en el caso de que exista, para exigir de manera colectiva y pacífica los derechos a la estabilidad laboral. Tercero, es importante abocarse a un cuerpo legal en el caso de que sea necesario realizar un proceso de demanda para que se reconozcan estos derechos laborales. Esta decisión no es un hecho aislado, es una conducta sistemática del Partido Nacional que busca limitar y vulnerar el derecho de los trabajadores. Estos trabajadores afectados por esta decisión es gente digna y honesta, que brinda servicios de salud, educación y servicios públicos en múltiples instituciones de gobierno. Se debe movilizar el pueblo hondureño y los trabajadores para garantizar que se les reconozca sus derechos. Mire, esto era justamente lo que decía en un mensaje por redes sociales el exdirector ministro, porque era ministro, tenía cargo de ministro de Servicio Civil. Este tema, ¿por qué lo traemos a colación? Porque hay casos, como por ejemplo el nombramiento de la flamante señora ministra de Salud, Carla Paredes, que es arbitrario desde todo punto de vista. Se asignó una plaza, ella, lo cual es un abuso de autoridad en todo caso. Y yo les digo, es la primera vez en la historia de la era democrática que un gobierno se resistió a entregar el poder, a hacer el traspaso como se debe, lo cual no es una conducta digna. Mire, siempre en ese periodo entra en un punto muerto, porque ¿qué sucede? Se nombran los equipos de transición y hay que decirlo también que ahí fue un error del actual presidente, porque él no nombró ningún equipo de transición. No lo nombró. Entonces, ¿qué sucede? Porque todo este tipo de cosas se consultan con el nuevo gobierno. Mire, por ejemplo, se necesitan tantos trabajadores en salud, entonces el equipo de salud revisa y da visa libre y busca una salida. Pero como no hubo comunicación, y también hay que decir, los salientes se aprovecharon. Porque a mí nadie me va a decir que lo que hizo la ministra es correcto. Otorgarse una plaza de guardia con 105,000 lempiras mensuales como médico general, realmente son cosas que hasta el más ignorante, porque yo no soy experta en leyes, pero la lógica me dice que aquí no hay nada normal. Preocupado con esto, don Hugo, gracias por estar aquí con nosotros. Varios temas vamos a abordar esta mañana. Muchas gracias, licenciada Emma, por invitarnos a platicar en este diálogo de impacto sobre los problemas sociales del país desde una perspectiva de derechos humanos. Nosotros no venimos a hacer el juego a libre, a liberales o a nacionalistas, sino a manifestar lo que siempre hemos puesto en el tapete de la discusión desde una perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, el mensaje de este muchacho Russell Garay
tiene medias verdades y tiene mentiras, pues. Primero, cuando asumió el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, recuerde cómo barrieron con todos los empleados que habían en el gobierno y en las instituciones del Estado, y ahí no se violaban derechos laborales. Ahora sí se violentan derechos laborales. Entonces, y trataron a la gente en los 4 años, aquellas que ya tenían 10, 15 años de estar en los puestos de trabajo, de una forma irregular. Discúlpeme decirlo, pero fuimos testigos. La otra situación es que, mire, don Russell, usted tiene que estudiar más derecho laboral. Si bien es cierto, no esto, bueno, existe, como ya lo vimos en pantalla, ahí está vamos a ver, la circular enviada a todas las secretarías de Estado. Yo le digo lo siguiente, mire, señora ministra, retome esta circular. Primero, vea usted si el nombramiento de la exministra de Salud en el Hospital de San Lorenzo, donde el puesto de trabajo que ella va a desempeñar solo equivale a 35 mil lempiras, según tengo entendido, en base a lo que el mismo colegio médico ha manifestado. Y llegar con un salario de 100,000 lempiras a ser de guardia y médico general en el hospital, me parece que es una bofetada inmoral, una bofetada antiético, y sobre todo es un acto de abuso de autoridad. A verse, quien la nombró a ella cometió abuso de autoridad porque sobrepasa cualquier tabla de puestos y salarios en el sistema de salud. Y con este sistema de salud que nos dejaron, bueno, aunque la problemática de salud ha sido un problema endémico en todos los gobiernos, pero no es justo, doctora Carla Paredes, perdóneme, para comenzar, en un caso, señor Garay. La otra es que vamos a sugerir a la ministra del Trabajo que retome la circular y haga con 4 o 5 inspectores del Ministerio del Trabajo. Que se investiguen. Correcto. O sea, que el Ministerio de Trabajo investigue estos casos. Y se deje sin valor y efecto. ¿Por qué? Si ustedes ven, en cada uno de los nombramientos habían 10,000 lempiras, 15,000 lempiras porque de dieron mucho aumento. O sea, el por la desproporcionalidad en el aumento. Aquí en el canal hay una tabla de puestos y salarios, y anualmente aparte del aumento que da el Estado de 5%, 7%, cada empresa privada tiene está esperando los acuerdos del gobierno con la masa trabajadora para saber de cuánto va a ser el aumento anual. Por lo consiguiente, el Estado no puede agarrarse como piñata y recetarse un acuerdo permanente a días de salir del gobierno. Recuerden que los gobiernos solo duran 4 años, y en menos, ya los últimos 2 meses estaban haciendo, inclusive hay 2 sindicatos en instituciones del Estado que fueron suscritos ya para salir el gobierno de la presidenta Xiomara. Yo no soy antisindical, solo estoy señalando, y hay que investigarse. La otra situación, dice él, que hay que donde hay sindicato hay que irse. Le acredito que los sindicatos responsables, si todavía los hay, no les van a aceptar, porque también son una afrenta al sindicato que tanto le ha costado conquistas sociales en las instituciones del Estado. Exactamente, porque estamos hablando justamente de estos contratos que fueron hechos a última hora o se dieron aumentos de sueldo. Porque la situación es eso también, que hay una ola de aumentos de sueldo
desproporcional, como nos dice nuestro invitado, que debería de investigarse. Y aquí es donde hay un punto que usted toca también, la importancia de darle herramientas suficientes al Ministerio del Trabajo, porque siento de que una de las debilidades que tenemos como país es que, por ejemplo, se aprobó la ley de empleo por hora, ahorita se está discutiendo, pero si no le damos recursos suficientes para que el Ministerio de Trabajo pueda hacer esta inspección, determinar, hacer sus sanciones, en nada estamos. Yo creo, mire, en derecho, así como se hacen las cosas, así se deshacen. Y lo entienden nuestros amigos, abogados que nos están viendo esta mañana. Y lo que estoy diciendo está pegado a derecho. Nosotros como CODE, está bien, lo que no se puede retirar conforme a derecho va a tener que continuar. Cuando le dije que este muchacho Garay decía medias verdades, sí, al que lo despidan, al que despidan de cualquier secretaría o institución del Estado, puede recurrir al sistema judicial hondureño, a un juzgado del trabajo, para poder hacer valer sus derechos sociales. Pero así como trataron a los últimos empleados que les aumentaron no sé si en la ENEO o, bueno, en las diversas instituciones. Es que fueron varias instituciones. No, por favor, no sigan masacrando al pueblo, y creo que esas cosas hay que revertirlas, y no solo revertirlas, al revertirse, lamentablemente pierden el puesto de trabajo a quienes les engañaron de esta forma. Sí, y lo vimos, por ejemplo, porque no nombraron, va el caso de Enrique Reina, el ex canciller, que lo nombraron como director del FOSEDE. O sea, ¿y por qué no lo nombraron antes? ¿Por qué hasta último minuto? O sea, mire que 4 años no hubo director. Los 4 años de gobierno no hubo director. Y ya para irse lo nombran. Entonces, esas son hay las malicia, cosas. ¿verdad? Exactamente, porque ¿qué tiene sentido? No es que pero allá no les interesa. Pero allá el profesional que sabe que como que solo del Estado puede vivir. No, y ahí lo que se ve la necesidad. La ética. Exactamente, porque, miren, si tuvieran buena intención, lo hubieran nombrado desde hace 4 años. Sí. No a última hora, como dije, lo vamos a dar enchambado. La misma exministra de la presidencia, que la pasaron al directorio del Banco Central. Sí, a última hora, a Saray Serna. O sea, esas cosas no es ético. Mire, que lo hizo el gobierno de Juan Orlando, porque Juan Orlando hizo lo mismo. También era... Pero no significa que tenemos que hacerlo como conducta, porque solamente es para que demanden al Estado, saquen, porque buscan instituciones donde hay dinero, ¿va? Porque no buscan instituciones donde tienen presupuesto, no es que lo van a mandar a cultura, por ejemplo, ¿va? Que tiene un presupuesto pírrico. Sí. Buscan las buenas instituciones donde puedan hacer buenos salarios. Y yo creo que esto no es ético, como dice don Hugo. ¿Qué sugiere usted? ¿El Ministerio del Trabajo debería de hacer una investigación de estos casos? Me encantan estos tipos de casos. Porque nosotros en la zona norte del país defendemos derechos laborales de las trabajadoras de la industria de la maquila. Sí. Y el derecho laboral se aprende haciendo. Nosotros hicimos, y por eso le digo al señor Garay, que en su alocución dice mentiras y dice verdad, algunas medias verdades. Porque decir que yo no tengo derechos sociales, claro, tiene derechos sociales, pero ese derecho social, si lo trastocaron con un acuerdo de esta naturaleza, y también los puede perder, porque inclusive los ministros o los gerentes o de cualquier institución que haya cometido esto, ha cometido abuso de autoridad, y el abuso de autoridad es un delito de orden penal que el Ministerio Público puede investigar posteriormente del informe que remita a la Secretaría del Trabajo, ministra del Trabajo, investigue, haga un buen informe y anule
con la Secretaría General del Trabajo y el equipo legal, no va a haber demanda que le pegue al Estado de Honduras. Sí, porque eso es lo que tiene que hacerse, Brenda. Y aquí también la Procuraduría también juega un papel importante, ¿verdad? En este tipo de... Más que esto es laboral. Laboral. Más es que laboral. esto es laboral. Okay, laboral. Ahora bien, usted tocamos un tema, el Ministerio Público. También está en el ojo del huracán. Sí. ¿Por qué? Porque por congraciarse con el nuevo gobierno, porque todos sabemos que en el Congreso Nacional hay un clamor popular. Juicio político para el fiscal general. Por toda la persecución que hizo durante el proceso electoral contra funcionarios electorales. Y miren, esto no lo inventamos ni don Hugo ni yo. Hay informes de las misiones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la OEA. ¿Cuántos mensajes de misiones de observadores que decían tienen que garantizar el libre ejercicio de los funcionarios electorales? El gobierno no puede intimidar, pero lo hicieron. ¿No se acuerdan? Que él presentó los audios. Nunca en la historia del Ministerio Público un fiscal había presentado unos audios. Porque si es una prueba, no puede exhibirse. Al presentarlas él daba fe como funcionario. ¿Cómo ve el actuar del fiscal general en estos momentos? Mire, Lic, yo no lo conozco personalmente al señor fiscal general del Estado, ni creo que a él le interesa conocerme. Como presidente del CODE asumimos una responsabilidad con el pueblo y gobierno de Honduras. En el CODE luchamos contra la impunidad, la corrupción, luchamos contra los abusos de autoridad y la negligencia. Nosotros, después de haber sido nombrados como se nombró allá, independientemente si irregularmente o como sea allá en el Congreso, él fue juramentado o ratificado como fiscal general del Estado, siento que el Ministerio Público necesita una reingeniería al interior del mismo. Como ente acusador del Estado, digo como ente acusador porque el pueblo hondureño, licenciada Calderón, y pueblo hondureño, se nos quitó la potestad de poder recurrir libremente al sistema de justicia. Yo ya no puedo ir a interponer una denuncia contra el fiscal general del Estado, don Joel Zelaya, a los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque la potestad se le dio exclusivamente al Ministerio Público. Es el único ente que puede recurrir al sistema de justicia en representación mía. Por eso se dice, el Ministerio Público es el representante legal de los hondureños y es el ente acusador del Estado, Estado-población, Estado-gobierno, etc. Entonces, se nos quitó esa potestad de tener esa libertad de recurrir a los tribunales de la República. Bueno, el Ministerio Público ya no llena esta expectativa de la sociedad hondureña. La lucha contra la corrupción, señor fiscal, la lucha contra la impunidad, realmente esta chumpa como que me queda muy larga la manga. Así ha pasado en el Ministerio Público. ¿Le quedó grande el cargo a este fiscal? No quiero decirle porque él es un profesional del derecho. Lo que pasa es que lo absorbió el sistema político tradicional y lo envolvió. Y en agradecimiento, él ha sido muy parcializado, condescendiente con el partido y las personas que lo llevaron al poder. Ahora bien, el caso de Cedesol. Sí. ¿Cómo valora usted esta acción? ¿Independencia o con gracia política
Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con don Hugo Maldonado, presidente del CODE. En el primer segmento, pues él nos ha dicho sobre esto, justamente de estos nombramientos que hizo el gobierno con fecha 27 de enero, donde dice que hay medias verdades, medias mentiras. Que el documento realmente por sí solo puede votarse, pero que sugiere que la Secretaría de Trabajo haga una investigación conjuntamente con las autoridades de representantes legales de cada una de las instituciones, revisen los casos y en ese caso sí puede buscarse una desestimación de esto, una cancelación de estos contratos y de estos aumentos jugosos. Así es. Porque esto viene en detrimento del resto de empleados. Sobre la petición de Russell Garay, el exministro de Servicio Civil, bueno, don Hugo nos dice, aquí los sindicatos no van a avalar gente que se contrató el 27 de enero. Porque recordemos que uno de los requisitos para que usted ingrese a un sindicato es haber tenido antigüedad. Antigüedad, correcto. Correcto. Y la gente por contrato no puede entrar justamente a un sindicato, solamente la gente por acuerdo. Y esa es nuestra ley, nosotros no nos estamos inventando nada. Pero lo que él sugiere al gobierno y le hace un llamado a la ministra de Trabajo de que conforme estos equipos y que revise estos casos, como el caso, y que inicie con el caso de la exministra de Salud, Carla Paredes. ¿Para qué? En 3 días, perdón, licenciada Calderón, en 3 días le dejo sin valor y efecto yo ese cargo de la exministra Carla Paredes en el hospital de San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Sabe por qué? Primera instancia, solo se levanta un acta, se ve de cuánto es el salario de los médicos alrededor de San Lorenzo, cuál es la tabla de puestos y salarios en salud, etcétera. Y ahí se cancela y se deja sin valor y efecto el nombramiento inclusive, y mejor que se vaya a su clínica privada. Sí, tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice, si realmente quieren combatir la corrupción, denle al CNA las facultades de acusador ante los juzgados correspondientes, pero no quieren darle las facultades a un procurador general que ha sido promovido por el Partido Nacional y la clase política corrupta, y que a todas luces se ve que buscan la manera de no traerla así, si por temor que salgan a la luz los grandes actos delictivos que se han cometido, como dice el dicho, dice, están curándose en salud. Esto es lo que nos dice nuestro fiel televidente Francisco Maldonado desde Choloma. Agrega en otro mensaje, Francisco Maldonado dice, estoy algo confundido, si la PGR es el ente defensor del Estado y no el gobierno, el MP es el ente acusador del Estado y no el gobierno, porque el nuevo procurador propuesto por el partido de gobierno se está atribuyendo funciones de transparencia del gobierno. ¿Será que se volverá protector de los desmanes de los funcionarios públicos? ¿Por qué no dejan esas funciones al Ministerio Público, Contraloría General, al CNA, etcétera? Tal vez alguien me saca de mi ignorancia, nos pregunta Francisco Maldonado. El otro mensaje que dice si realmente ese ya lo habíamos pasado, estos son parte de los mensajes que nos hace Francisco Maldonado. Mire, yo siento que el país, después de ver el caso Cedesol, cómo lo ha tratado el Ministerio Público, y después de salir el Ministerio Público presentando un requerimiento fiscal por un delito de fraude, que la pena del delito de fraude solo es de 5 a 7 años. Fraude. Entonces, ¿a dónde? ¿Quién investigó? Tuvieron más de 6 meses, toda la papelería, tuvieron todo el tiempo posible para poder hacer un requerimiento fiscal de altura. Pero como el señor fiscal ya huele que se va del Ministerio Público, porque presumimos como organismo de derechos humanos que
los vientos que soplan en el Congreso Nacional de la República es que se le va a presentar un juicio político al señor fiscal general del Estado. Vamos a respetar esto porque estos asuntos son meramente de orden facultativo del Congreso Nacional de la República. Lo otro es que no estamos en contra de que se haya presentado un requerimiento fiscal. Señor fiscal general, mañana que es la audiencia inicial de los primeros 5, yo les sugiero desde Diálogo de Impacto, desde parte de la sociedad civil, amplíe los delitos en ese requerimiento fiscal. Mire, fiscal, ahí hay abuso de autoridad, ahí hay violación a los deberes de los funcionarios, ahí hay malversación de caudales públicos, ahí hay una red, ahí hay una red. Solo en el caso de ISIS, no si nos vamos a hacer en la investigación forense en cada uno de aquellos listados de diputados que sacaron de fondos. Los fondos en cada uno de los departamentos. Mire, todo ese parte de ese Congreso Nacional de la República que tenemos ahorita y parte del que se fue, deberíamos de hacer esa cárcel que dicen y que se quedó en pensamiento ahí, de máxima seguridad para meterlos, porque la corrupción ya no debe de ser perdonada, pero aquí se está perdonando, Lic. O sea, para usted esta acusación... Este requerimiento fiscal es pírrico, es tan débil que en las primeras de cambio... Lo dieron arresto domiciliario. Así es, por favor. ¿En qué un profesional del derecho que me diga que en la audiencia de declaración de imputado se le haya declarado al imputado arresto domiciliario? Que me lo diga. Si primero van 6 días allá y de ahí analiza el juez y todavía le sigue negando el cambio de medida. Y vienen las audiencias subsiguientes hasta allá. Puede haber un espacio para la discusión del cambio de medidas. El juez natural con este delito de 5 a 7 años y con la fianza que presentaron los apoderados legales, no le quedaba de otra que realmente mandarlos con un arresto domiciliario. Perdóneme, fiscal, siento que los procuradores o defensores que yo estuve en esa audiencia, como que... Y ahí está la evidencia, ¿Sí? Ahí está justamente con José Carlos Cardona. Correcto, ahí estuvimos. Hoy no me voy a presentar a la audiencia, Lee. ¿Sabe por qué? Porque ir de veedor al otro grupo, porque como este grupo que... subsiguiente, como vio que le fue tan fácil al primer grupo, que si todos se hubiesen presentado, todos estuvieran en su casa o en el sillón viendo la televisión o viendo Diálogos de Impacto. Porque no fueron tan siquiera un día al centro penitenciario. Y si Cuellar se va a presentar porque sabe que le van a dar arresto domiciliario. Porque ya está el antecedente. Ya está el antecedente en el mismo requerimiento fiscal. El juez natural. Por eso le estoy diciendo, licenciada Emma, que desde el CODE sugerimos al fiscal general del Estado que mañana que viene la audiencia inicial con los primeros 5, que se aumenten los delitos y se solicite el cambio de la medida cautelar que se ha dado en este momento. Sí, y esto pues es lo que vemos, que son las situaciones que dice. ¿Por eso usted cree que esto fue como una cortina de humo? ¿Fue para congraciarse un poquito o para limpiar un poco? Mire qué fecha presentan el requerimiento fiscal. Lo ponen a la altura de la alborada de la Virgencita de Suyapa. Y lo meten, tratan de colarlo para que
este requerimiento fiscal no fuera tan discutido a nivel de la sociedad hondureña. Y la verdad es de que deja mucho que desear el Ministerio Público y casos como estos. Nosotros estamos diciendo al Congreso Nacional de la República, deberían no de ser manejados por el Ministerio Público, sino por una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, porque no solo es este caso solo es la punta, pero si nos ponemos a investigar a todos los listados de todos aquellos diputados que sacaron estas benditas... Para usted también, don Hugo, debería de investigarse no solamente el departamento de Copán. No, Lick, si es que esta es la punta. Si ese bendito audio, ¿se acuerda? Sí. Si ese bendito audio no sale a colación, no nos damos cuenta y Cedesol fuera la maravilla. Es más, el señor que va ahí es el ministro. Y por un lado, yo siento que el señor Cardona Erazo ha dado la cara. Cuando se dio cuenta que existía el requerimiento, yo me voy a presentar voluntariamente. Y ha dicho 1000 cosas, ¿verdad? Este hombre es aparte de ser historiador, como que quiere que se investigue a profundidad cómo los diputados utilizaron esos benditos o susodichos fondos departamentales y que lograron que los cheques salieran a nombre de ellos y allá los iban a repartir de una u otra forma. La audiencia inicial primera del caso de ICE, ¿sabe quiénes estaban ahí? La asistente, la cuñada de la diputada. Significa que cuando 2 o 3, dice la ley, ya se reúnen con un fin. Ahí hay una red criminal, Yali. Ahora, si ya que tuvimos la oportunidad de llevar, hoy se presenta a Isis Carolina y los demás a la audiencia de declaración de imputados. Ojalá no les vayan a dar el beneplácito del arresto domiciliario. Pero ¿sabe que para mañana? ¿Sabe qué es lo que está diciendo la defensa de los primeros 5? Que mañana piden el sobreseimiento definitivo en la causa de Cedesol y en paz descanse para los primeros 5. Digo en paz descanse porque ya no van a ser perseguidos por la justicia. Espero que el Ministerio Público más bien amplíe el requerimiento fiscal. ¿Y el actuar del juez del caso? Lick, si a usted este requerimiento fiscal, como pongámosle un valor de 5 a 7 años, la fiscal, mire, la defensa de cada uno de los imputados jugaron pelota con el Ministerio Público. Entonces, dejó mucho que desear. ¿Para usted esa acusación es una vergüenza? Es una pena. Es un insulto. Es un insulto a la lucha contra la corrupción y es un insulto al derecho penal establecido. Discútalo con otros profesionales del derecho y le van este requerimiento fiscal contra ellos realmente les está diciendo... ¿Lo hicieron para salvarlos? Así es, para limpiarlos. Para limpiarlos, exactamente. Con una pena mínima, limpiarlos y ya le digo, mañana los primeros 5 unos que fueron capturados. No, hoy se presentan, hoy a las 9. No, es que hoy es la audiencia de declaración de imputados de la segunda tanda. De la segunda, o sea, la primera tanda va mañana. Mañana es la audiencia, mañana viernes. Y van a solicitar el sobreseimiento definitivo. Definitivo, los defensores públicos. ¿Qué bofetada nos estaría dando el sistema de justicia y más que todo el Ministerio Público con un caso tan emblemático en materia de corrupción en el país? Sí. Tenemos ya varios mensajes también que nos han escrito al 3182-5600, que vamos a dar lectura justamente. ¿Lo tienen listo? Dice, buen día, licenciada. El caso de Cedesol, dice... Eso quedó arreglado desde el gobierno anterior. La investigación del Ministerio Público fue premeditado. Como dice Hugo, dice, una investigación pírrica para que puedan salir libres.
Miren lo que está diciendo este invitado. Y también tenemos de Facebook, tenemos otro que Gio Vázquez nos dice, buen día, bendiciones. Dice, ese aumento es una burla para el pueblo hondureño, dice, porque el mismo pueblo paga los platos rotos y solo sirvieron para señalar gobiernos pasados. Dice, se fueron y jamás volverán, se ganaron el repudio de la mayoría del pueblo hondureño. Y aquí viene un punto interesante, y usted lo planteaba y lo planteaba Francisco Maldonado. Deben de quitarle la exclusividad de la acción penal pública al Ministerio Público. Ahí se libera todo, porque así usted, como afectado, usted perfectamente puede entablar una denuncia, una demanda. Fíjese que el Congreso Nacional por eso el Ministerio Público es Ahorita justamente estamos viendo estas imágenes en vivo, allá está nuestra compañera Gabriela Plata, están llegando los otros, la segunda tanda. Estas son la segunda tanda, este es el del equipo de Isis, de la diputada Isis Cuellar, que justamente están llegando en estos momentos a la Corte Suprema de Justicia para presentarse a la audiencia. Ella es una de las imputadas en el caso. Yo siento, Lee, que Honduras se merece mejor suerte y se merece mejores derroteros para seguir atacando la corrupción y la impunidad en el país. Sí. Siento que el Congreso Nacional tiene un gran reto y me ha gustado eso de que el diputado va a poder hacer una gestión a favor del patronato, a favor de la comunidad, a favor de... haga la gestión. Pero que el cheque no va a salir a nombre del diputado, sino que va a salir a nombre del patronato. Y será el patronato, la comunidad, que va a rendir el informe de fondos a la entidad donde se ha salido este cheque. Me parece que eso vamos avanzando un poquito y como también a nivel del país y el Congreso Nacional, con estos 86 votos que tiene, en algunos casos se ha votado inclusive hasta por unanimidad. Sí. Las amnistías. Exactamente. Yo creo que si este Congreso se mantuviera así, tuviese esa voluntad política de quitarle la acción penal pública exclusiva al Ministerio Público. Había que analizarla muy a profundidad, Lee. Pero también es importante que usted también, como afectado, usted no tiene ese derecho, tiene que ir al Ministerio Público. O que la PGR, otros entes del Estado. Otros entes del Estado. Así es. O también pudieran ciudadanos también, porque usted, fíjese, usted para una querella, usted tiene que ir ahí. O sea, no puede ser, si el afectado soy yo, tengo que hacerlo directamente. Totalmente. O sea, hay cosas que se tiene que, yo creo que estas reformas al Código Penal tienen que analizarse, pero deberían de dar ese respiro realmente a la ciudadanía, y lo vemos, lo plantean los mismos entrevistados, nuestra misma audiencia. Se debe de quitarse el Ministerio Público eso. Pero hay que ver que, recuérdese que cuando pasamos del Código Penal viejo al Código Penal nuevo, allá en los años 92, en el gobierno del expresidente Callejas, se hicieron todo ese análisis y se comenzó con el código viejo y se comenzó con el código nuevo, y ahí hubieron cambios a nivel de las estructuras. Sí, pero hay cosas que se pueden ir analizando. En el 96, 98 lo que dicen, se hicieron darle la acción penal al CNA. Esa podría ser otra opción. Podría ser otra opción. Que no sea exclusivo del Ministerio Público. Sí. ¿Por qué? Porque el en Ministerio casos de Público, corrupción, por ejemplo, exactamente, me parece... o sea, hay cosas que sí se tienen que analizar. Tenemos más mensajes, ya casi estamos finalizando el programa, pero siempre es importante escuchar su mensaje. Aquí tenemos al abogado Laitano que nos dice: buenos días, Diálogo de Impacto, y el director del CODE, dice el abogado Hugo Maldonado, referente al tema de los despidos que hace una nueva administración, hay que ver una situación. ¿Por qué razón se hacen esos despidos? Muchos no son por enchampar activistas políticos, porque llevan compromiso político a los que los políticos que han triunfado, en este caso el Partido Nacional. Cuando se despide a alguien o se cancela, no hay una causal, y por esa razón
van a parar al juzgado laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y muchas de esas demandas son ganadas por las personas perjudicadas, dice. Ahí debe de revisarse de que no se sigan dando esos despidos donde no hay causal de despido, revisarse esa ley o reglamento para que no se despidan a diestra y siniestra personal del Estado de Honduras, violentando derechos laborales. Decía el nuevo procurador del trabajo, el abogado Aspra, dice, el nuevo procurador del trabajo, dice el abogado Aspra, que iba a revisar las diferentes instituciones del Estado de Honduras para que no se dieran esos despidos sin causal y que terminan en demandas contra el Estado. Don Hugo, debería usted, como defensor de los derechos humanos, llegar a dice a la departamental educativa de Francisco Morazán. Ayer hubo una situación lamentable. Un zipizape ahí con doña... Bueno, hay una dirigente del Partido Nacional, Mercedes Arabia, sí, que llegó y provocó una situación incómoda de que se despida al personal del Partido Libre porque exige que ya se emplee gente del Partido Nacional, porque según ella, la base del Partido Nacional lo exige y por eso debe de haber una escoba azul. Esto está igual que el pasado. Llegaban colectivos del Partido Libre a exigir que despidieran tal personal porque no son de dicho partido, porque está en el poder. Eso no puede ese revanchismo. Sí, no puede ser, dice, debe de cambiarse eso. Es algo inaceptable. Por esa razón, investigue, abogado Maldonado, Cierto, lo que pasó el día de ayer en la departamental educativa, donde hay muchos abusos y situaciones que más bien violentan los derechos laborales. Bendiciones. Tenemos también otro mensaje, que vamos a leerlo. Dice, totalmente de acuerdo, el fiscal les está haciendo un favor, faltan delitos como malversación, lavado de activos, cohecho, abuso de autoridad, nefasto. Este fiscalito nos dice este otro mensaje. Ya estamos finalizando, solamente su mensaje final, don Hugo. Mire, yo siento que el fiscal general tiene que revertir o fortalecer ampliar el requerimiento fiscal y poner a otros fiscales del Ministerio Público con la persona que presentó el requerimiento, con la fiscal que presentó el requerimiento fiscal. Si no, nos van a seguir dando bofetadas. No, si no, se va a comprobar que realmente fue para limpiar. Así es. Así de sencillo. Esta es una red, Lick. Esto es una red. Si cuando agarran a dos hipotes ahí en la colonia Villanueva o en cualquier otro lado y les encuentran una punta, ¿sabe qué hacen? Los acusan de narcotráfico y de red criminal para delinquir, y etcétera. Y los mandan derechitos al centro penitenciario respectivo, ya sea a La Tolva y Lama o aquí a Támara. Y a estos no se animaron y dicen que no es una red para delinquir. Sí. Si hay 67 delitos o supuestos delitos de fraude, y le llaman fraude, no le llaman malversación de caudales públicos. Ni los otros delitos, por favor, que con esos delitos sí les aumentaría la pena. Bueno, nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, estén pendientes de toda nuestra programación de BTV y también a través de nuestra plataforma, porque estaremos dando seguimiento a este caso. Muchísimas gracias, don Hugo. A usted, Lick, por invitarnos. Y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Los invitamos que continúen con Ani y Andrómeda, que ya están listas en Hola Honduras con toda la información. Justamente estamos esperando la llegada de Isis Cuellar a los juzgados de la capital. Si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.